Gloria a Dios. Dios les bendiga. El Dios del cielo los tenga llenos de paz, de gozo. Que en la misericordia del Dios Todopoderoso estemos siempre guardados. Vamos a orar en esta hora y darle gracias al Señor por este día, por estos momentos, por esta semana que ha pasado y que Dios del cielo siga guardando en completa paz sus corazones. Padre que estás en los cielos, venimos a honrar tu nombre, a declarar que tú eres nuestro Dios, poderoso Dios, y que en tus manos estamos y que tú eres el que tiene control sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, porque nos das el conocimiento de que eres un Dios verdadero, un Dios poderoso. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, porque en ti estamos esperando. Tu amor y tu gracia se mueva cada día, porque tú eres el Rey de gloria. Tu nombre sea exaltado en todo tiempo. Bendice a este pueblo que escucha estas predicaciones y que la palabra viva y eficaz sea siempre en sus mentes, en sus vidas, y que haya luz en su caminar. Esa luz bendita del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, venimos a orar también por los que están enfermos, por los que están necesitados, por los que no tienen trabajo, Señor, los ponemos en tus manos. También ponemos en tus manos, Padre Celestial, todos los que están suplicando delante de tu trono tu misericordia y tu bondad. Padre, tú eres rico en misericordias y tú extiendes tu mano poderosa para socorrernos. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Muchas gracias, Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos a estudiar en esta hora el reino de los cielos, porque en las parábolas estuvimos mencionando mucho acerca de el reino de los cielos es semejante a. Entonces queremos en esta hora decir, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y en tu reino queremos permanecer. Vamos a empezar entonces con el reino de Dios. Y dice Mateo 3:2 nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es muy importante, porque el reino de los cielos siempre va a llenar nuestros corazones de paz. Pero sí es muy importante declarar que este reino eterno uno tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De todos los pecados, de todas las maldades, de todo lo que a Él no le agrada. Bendito Dios, pidamos que este reino se establezca en nuestros corazones. Pidamos que empecemos a confesar todos los días, venga tu reino, produce en nosotros espíritu de arrepentimiento, porque en este reino es un reino de verdad, es un reino donde la mentira no es aceptada. Entonces debemos arrepentirnos y debemos buscar con todo nuestro corazón al Dios de verdad, al Dios en el cual la justicia es el trono de su cimiento. La justicia y la verdad siempre van de la mano, y el pueblo que está pidiendo venga tu reino, también se establece en los corazones la justicia y la verdad. Entonces dice su palabra en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso es cuando el reino de los cielos se acerca a una vida, porque hace grandes obras. El poder de Dios es maravilloso. Y encontramos que el reino de Dios se manifiesta en tres divisiones muy importantes, tres aspectos. La esfera sobre la cual reina un rey, la gente sobre la cual reina y el acto de reinar o el reinado en sí. El reino de Dios no es abstracto,
Es un reino donde hay mucha actividad espiritual y real. Y su gran objetivo es derrotar la maldad, redimir a los pecadores y, en otras palabras, se refiere al gobierno soberano de Dios en el universo, no solo en la tierra. En todo el universo el reino de Dios se establece. Dada la presente victoria del reino de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros debemos entrar en esas esferas espirituales para poder estar presentes y participar de mayores bendiciones cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces no ignoremos que en la tierra existen 3 reinos en pugna: el de Dios, el de las tinieblas y el de los hombres. Esos 3 reinos están. Por eso cuando uno va a los diferentes lugares, otros países, ahí hay reglas, ahí hay lugares todavía donde hay reyes, otros lugares les llaman presidentes, pero cada uno tiene sus normas, tiene su legislatura. En este reino de Dios también tiene sus leyes y sus normas. Y tenemos que aceptar las normas, tanto las del país donde estamos. No debemos quebrantar la ley, porque si quebrantamos la ley vienen las multas, pero también es lo mismo en el reino espiritual. Si quebrantamos esa ley, el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene normas estrictas que debemos aprender, que debemos caminar. Un día llegó un discípulo a Jesús, llegó Nicodemo. Le digo discípulo porque fue a aprender de Cristo. Llegó Nicodemo a Jesús y le llama Rabí y le dice: sabemos que has venido de Dios y que eres el Maestro y que haces señales tremendas y que Dios está contigo. Y entonces Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí encontramos una verdad gloriosa. Al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y entramos en este reino de Dios, nos dan una nueva criatura, porque todas las cosas viejas pasaron y empiezan de nuevo todas las cosas. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Es muy importante que la nueva criatura esté siendo potenciada día tras día en nuestro corazón. Entonces, como Nicodemo no sabía de esta nueva criatura, él preguntó: ya estoy viejo, ¿cómo hago para entrar de nuevo al vientre de mi madre? Entonces él le dijo, Jesús le enseña, le dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, nacer del agua y del Espíritu quiere decir que tenemos que entrar a las aguas del bautismo. Y ahí venimos a nacer de nuevo, y por el Espíritu de Dios nos dan esa nueva criatura para que nosotros podamos siempre estar delante del Dios del cielo. Porque Jesús siempre estaba orando y estaba enseñando este reino de los cielos. En nuestro peregrinaje por esta tierra va a ser de pura enseñanza, porque es necesario recibir este evangelio en fe. Es necesario aceptar a Jesucristo como Rey. No lo tengamos solamente como el Salvador, sino entrónate en nuestro corazón. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque Él quiere reinar dentro de nuestros corazones. Él quiere estar ahí declarándose Rey de nuestra vida. Hagámoslo nuestro Rey, para que podamos estar siempre delante de su presencia. Por eso vemos que Esther fue llamada para estar reinando con un rey impío, pero ella declaró
que su rey era el Dios de los ejércitos. Ella ayunaba, ella oraba. Antes de presentarse al rey, su comunión era con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las peticiones eran otorgadas primero en el reino de los cielos y después el que gobernaba esa área, esa ciudad, le daba la oportunidad de responder a su petición. Pero si vemos a Esther, ella primero invocaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces sí es muy importante, porque la experiencia que nosotros debemos tener es que Dios está en nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando vemos en Lucas capítulo 8, vemos a muchas mujeres conociendo a Jesucristo y el reino de Dios. En este reino maravilloso entraron muchos que difícilmente pudieron haber entrado: los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los encargados de trasladar la ley de Dios, pero ellos no quisieron conocer el reino de los cielos. Por eso decíamos que este reino espiritual también está con otros dos reinos, el de las tinieblas y el del hombre. Ahora, nosotros escojamos respetar las leyes terrenales, pero las leyes espirituales sean nuestro tesoro y practiquémoslas a diario para que el Dios del cielo deba buscar en nuestro corazón su trono. Qué hermoso, ¿verdad? Ver que el Dios del cielo quiere ser su rey, mi rey. Quiere tomar mi corazón, su corazón, para reinar. Eso es maravilloso, porque el Rey de Reyes se presenta: yo soy tu rey. A Nicodemo le dijo: debes nacer de nuevo, debes entrar en este reino, porque primero le dice: debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para que nuestros ojos se abran, para conocer que hay un reino eterno. Y después le dice: no, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces hay que ir paso a paso para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Y qué más hay que hacer? Jesús dijo: arrepiéntanse, convertíos a este reino. El arrepentimiento es por el Espíritu. ¿Arrepentirnos de qué? Fíjense que en el mundo la gente camina en pecados, en delitos, pero ellos practican el pecado sin problemas. Pero ¿qué pide Dios? El arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Nos ponemos delante de Dios, reconociendo que no hemos obrado como Él quiere, que hemos buscado otras cosas de las tinieblas más que de su reino. Porque cuando venimos al conocimiento de Dios, entonces es que viene el espíritu de arrepentimiento. Y mentir ya no podemos, nos sentimos mal. Pero ¿por qué nos sentimos mal después de dar una mentira? Si antes bien mentíamos una y otra vez, hasta ofrecíamos mentir. Pero ahora no, ahora nos redarguye el Espíritu Santo para que volvamos al arrepentimiento. No debemos caminar haciendo obras de maldad, porque tomamos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar y esto nos lleva a un cambio de propósito y de acción. Entonces sí necesitamos. El arrepentimiento implica 3 pasos muy importantes: renuncia y cambio de actitud. Debemos renunciar a vivir como vivíamos antes y cambiemos de actitud. Vamos a las leyes de Dios y le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar en tu reino? Eso es así de importante, porque nosotros por medio de la conciencia sabremos qué hacer
Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Él nos va guiando y nos va guiando. Por eso el apóstol Pablo constantemente decía, yo tengo una conciencia limpia. Y él buscaba delante de Dios tener una conciencia limpia para que el Espíritu Santo siempre le redarguyera las cosas que no debía hacer, o dónde ir o dónde no ir. Porque el apóstol vemos un trabajo espiritual trasladándonos su palabra, la palabra del Dios vivo, la palabra del Rey de Reyes, trasladándola con gran revelación. Por eso es que él mantenía una conciencia limpia, una vida íntegra, y él no le importaba por la predicación de la palabra, por la enseñanza de lo que Dios le revelaba, no le importaba ir a la cárcel. Lo vemos allá en Filipos, en medio de la cárcel, atado en el cepo, atado ahí, predicando el reino de los cielos, cantando la gloria de su nombre. ¿Podríamos hacer eso nosotros en una situación difícil? Tenemos que aprender que este reino se establezca en nuestro corazón para vida eterna. Entonces, ¿qué más? Debe haber sumisión y deseo de aprender. El poder de Dios y la habilidad de aprender, Dios nos la va a dar. Por eso dice en uno de los profetas, me diste lengua de discípulo para llevar el consuelo. Entonces tenemos que tener lengua de discípulo y tenemos que tener mente de discípulo para aprender. Porque si recordamos las parábolas, les hablaba por parábolas porque era para la instrucción, era para los que habían recibido ya el conocimiento de que Jesucristo venía del reino eterno a anunciar el reino de Dios en la tierra. A ellos les fue explicada cada parábola y con gran emoción, con gran gozo recibían. ¿Por qué? Porque estaban la sumisión y el deseo de aprender, eso es muy importante. Por eso dice el salmista, tu palabra son mis tesoros, mis consejeros. Así debe ser siempre. Deben ser nuestros consejeros. Cuando tenga usted un problema complicado, vaya a la Escritura. Ahí Dios le va a hablar. Ahí Dios va a dirigir los caminos. ¿Por qué? Porque dice su palabra también que Dios es luz para alumbrar nuestro camino. Qué hermoso saber que nuestra vida puede hacer cambios maravillosos. Entonces debemos tener ese deseo de conocer y llevar todo lo que podamos aprender a nuestro corazón y a nuestro diario vivir. También está un continuo perfeccionamiento. ¿Por qué debemos de ir renunciando por el pecado? Tenemos que renunciar todos los días al pecado que se nos oferta. Tenemos que llegar ante la presencia del Todopoderoso, declarar, tú eres el gran yo soy, me muevo bajo tu mano poderosa, tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres el que habita en mi corazón, perdona mis ofensas, perdona, mentí, por favor perdóname, me enojé, por favor ayúdame, dame un carácter suave y apacible, porque sí necesitamos tener un carácter sumiso, un carácter de continuo perfeccionamiento. No miremos lo perfecto como muy lejos. Hay poder en Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a llevar al conocimiento de su gloria. También encontramos en su palabra que es necesario permanecer en el reino de Dios. ¿Cómo permanecemos en el reino de Dios? Número 1, creciendo en obediencia a la palabra del Señor. Y dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra
Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ah, ya la oí, ah, ya la sé, pero ¿la puede practicar? No, entonces busquemos poder de Dios para poderla practicar, para hacerla, porque estamos ya en un reino donde hay leyes. Por eso les explicaba al principio, recordando que los diferentes países tienen diferentes leyes. Cuando uno entra, ahí están las leyes. Uno debe conocer las leyes de los países donde uno va para no quebrantarlas. Pues el reino de los cielos, ese reino maravilloso, está entrando a nuestro corazón para ser hacedores de esa palabra que estamos siendo, que estamos aprendiendo, que somos discípulos, que vamos camino para ser más que vencedores. Pero si alguno dice su palabra, es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Entonces sí necesitamos estar atentos a la perfecta ley, a esta ley de libertad, porque el enemigo nos tenía cautivos por el pecado. Esta ley de Dios nos hace libres, debemos permanecer en ella y no hacer oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces. Entonces seremos llamados bienaventurados, porque es bienaventurados los que caminan perfeccionando su camino. Es necesario. Entonces, venimos al conocimiento de Cristo, nos hacemos niños espirituales y debemos aprender la palabra. La palabra nos lleva a la madurez nos lleva a lo perfecto. Entonces, vamos a revisar que hay cosas en nuestra vida que ya no las podemos hacer. Y si las hacemos nos causa dolor, nos causa tristeza. Ese es el espíritu de arrepentimiento que viene a nuestro corazón. Entonces nuestro Padre Celestial está ahí revisando nuestro diario vivir. Debemos caminar con un corazón puro, con una mente llena de la palabra del Señor. Necesitamos caminar viendo al invisible, revisando nuestro diario vivir para que el Dios del cielo nos bendiga grandemente. Vamos a ver en Colosenses 3:20, nos dice Colosenses 3:20, dice: hijos, sed obedientes, porque esto es agradable al Señor. Si somos obedientes, somos agradables al Señor. Y también dice en el verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y ahí es donde notamos cómo debemos de cuidar, respetar las leyes de los gobiernos terrenales, pero temiendo al Señor, haciendo lo recto delante de Dios. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón, dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor nos da recompensa, nos hereda. Y entonces es al Dios eterno al quien servimos obedeciendo su palabra. Necesitamos caminar cada día obedientes a la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno nos llene de su gracia, nos alumbre y nos haga dignos de este reino eterno, porque sí necesitamos caminar buscando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. También dice Hebreos 13:17 que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por las almas. En este reino espiritual, Dios ha dejado pastores del Espíritu, pastores conforme a su corazón. Los hay. Hay unos que se envanecen y que se creen dioses.
a esos no los oigamos, traen doctrinas de error. Pero los pastores del Espíritu, dice la Biblia, que debemos sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas y lo hacen por medio de su enseñanza. La revelación la reciben por medio de la palabra. Quienes tienen que dar cuenta, dice, un día les van a pedir cuentas allá arriba en el cielo por el rebaño que les dieron. Entonces dice que con alegría debemos presentarnos delante de Dios y no debemos quejarnos para que eso no sea provechoso. Leámoslo, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para vosotros. Entonces, no seamos ovejitas obedientes, seamos ovejitas interesadas en venir a la casa del Señor y aprender de su palabra. También nos llama la Biblia a dar mucho fruto. Tenemos que aprender a ser personas de mucho fruto. Por eso es que vimos las parábolas, la higuera, vimos el último tema de la higuera y vimos que la higuera es figura de un creyente que se mantiene firme. Por eso el Salmo 1:3 nos lo dice. El Salmo 1:3 dice en su palabra, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace va a prosperar. Cuando el Señor Dios se presenta a la samaritana es porque era un árbol marchito, un árbol que no estaba en el reino de los cielos, y le cambia, la traslada y lo traslada a su reino. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese reino maravilloso fue plantado en la samaritana. ¿Y qué fue lo primero que le ofrece Jesús? El agua para crecer. Y el agua es figura de la palabra. Y debemos de siempre dar fruto al tiempo. Y la hoja dice no se marchita, todo lo que hace prospera. Qué maravilloso, ¿verdad? Ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios para ser árboles plantados dando fruto y un fruto apacible. Pero no debemos sentarnos no debemos caminar en los caminos del pecado, porque el camino del justo es el camino perfecto que debemos buscar. El camino de pecado, ya venimos de ahí. Dispongámonos a salir totalmente y entreguémonos al Dios del cielo con todo nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña y dice que podemos pedir a Dios este reino. Pidámosle, Señor, establece tu reino en mi corazón. Establece tu reino en mi vida. Tus leyes sean agradables delante de. Porque si se recuerdan ustedes en el tiempo pasado, Israel, Dios le muestra que Él quiere ser su rey. Y entonces llega a Samuel y le dice, mira, queremos rey como todos los países que hemos visto. Queremos nuestro rey. Y Samuel se entristeció mucho. Y cuando va a la presencia de Dios le dice, ¿no te han desechado a ti? Le dice, a mí me han desechado. Yo, el rey de este pueblo al que lo tomé como heredad, a mí me han desechado. Y entonces pusieron a Saúl, aunque a Saúl le enseñaron las leyes del reino maravilloso de Dios. Dice que Saúl se hizo un hombre malo, perverso, desobediente, al grado de hasta de consultar la hechicería y la adivinación. Entonces eso no le agradó a Dios. Necesitamos caminar viendo al Rey de Reyes y Señor de Señor y mantenernos firmes
en el reino de su Hijo amado. Entonces, Mateo también nos lo explica. Vamos a ver Mateo 19:14. Y dice su palabra que debemos caminar. Mateo 19:14 nos dice, pero Jesús dijo, dejad los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. De los que son como estos. Es decir, que el Dios eterno nos mira como niños espirituales y anhela que su palabra esté sembrada en nuestro corazón para caminar en novedad de vida. Porque su palabra también nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos caminar de esa manera, buscando al Eterno, buscando al Rey glorioso, para que siempre estemos más que bendecidos. Porque si no nos hacemos como niños, no recibimos el reino de los cielos. ¿Y qué vemos en un niño? Al niño lo vemos confiado, sencillo, aprende con rapidez. Y por eso es que necesitamos, dice en Primera de Pedro, también nos lo dice, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, dice, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué interesante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Eso nos llama la atención porque en este reino nos están pidiendo que estemos estudiando su palabra. Ese es el reino de Dios, se establece en una vida que conoce la palabra. Y no solo la conoce, sino que también la practica. Pero también nos dice la Biblia que no seamos niños en la manera de pensar, más bien seamos niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros, dice. En este reino espiritual nos van haciendo cada día más maduros, maduros. Vemos a un Daniel. Daniel estaba en el reino de Babilonia, pero con el reino de Dios puesto en su corazón. Qué maravilloso es ver toda la historia de Daniel. Y cuando en el foso de los leones fue metido, le dice el rey, ¿te ha podido librar tu Dios? Y él le contesta, he sido encontrado digno. Por eso es que el digno tiene el reino de Dios establecido en su corazón. Confía en su rey, camina conforme las leyes del rey. Porque vemos a un Daniel apartándose de todo aquello que podía contaminar su vida. Aunque servía al rey de la tierra, un rey de Babilonia, pero estaba con el reino eterno en su corazón. Qué hermoso es ver cómo le revelan todos los acontecimientos del futuro. Le dieron sabiduría. Nosotros vamos a conocer nuestro diario vivir, porque dice la Biblia también que no estemos afanados en este reino, que el Dios y Padre conoce todas las cosas que necesitamos. En este reino espiritual, Dios ve nuestra necesidad y Él suple conforme a sus riquezas de gloria. Y no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso dice la Escritura, díganle al justo que le irá bien. ¿Por qué? Porque está en el reino de los cielos. Está en este reino de Dios para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos caminar siempre en esa perfecta voluntad. Por eso dice que el que recibe a un niño, no, en verdad, en Lucas 18:17 dice, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Debemos recibir ese reino de Dios como los niños, que todo lo creen. Ahora estamos hablando de niños que han sido corregidos, disciplinados de una manera maravillosa, ¿verdad? Conforme las leyes del reino del Dios del cielo. Si lo hacemos diferente, estamos amargando a un niño, porque nosotros debemos cuidar la vida espiritual de los niños, es nuestro deber. Y también dice su palabra, entonces, que el que recibe la verdad, en verdad os digo, dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Constantemente nos lo está diciendo en Marcos, en Mateo, en Lucas, nos lo dice el apóstol Pablo, nos lo dice el apóstol Pedro, que como niños debemos ser para creer, para ser sencillos, para ser humildes, para estar dispuestos a creer en este reino, poderoso reino de Dios. Entonces sí, es importante que nosotros busquemos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. En Filipenses, vamos a leerlo 1:1, nos dice la Escritura: a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando para siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los filipenses creyeron y recibieron a Jesucristo, recibieron el reino de Dios. Y entonces eso les hizo caminar en novedad de vida. Qué precioso es cuando la paz de Dios habita en nuestros corazones. También Pablo le dice a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios es una de las riquezas del reino eterno, y ahí es donde debemos permanecer. Entonces daba gracias porque todos los que habían anunciado a este reino de Dios tenían la fe para caminar firmes, estables. Eso es precioso revisarlo en las Escrituras, porque ¿por qué estudiamos las nuevo en ese reino, haciendo la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire qué bonito eso, que encontrar un rey que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y presentarse delante de su gloria y hacer la voluntad y mover un reino terrenal conforme a su reino. Eso es precioso. Yo me gocé cuando lo oí hablar. Y habló de una manera tan clara. Decía él: yo entiendo este reino de Dios porque yo soy rey en África. Y ahí se deleitaba él sirviendo a sus súbditos, enseñándoles, agradando al Dios del cielo, cuidando de aquel rebaño que le habían dado como rey. Entonces es importante porque era rey y era pastor. Es hermoso ver cómo el trabajo de Dios en este reino espiritual se mueve. Hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Entonces el apóstol Pablo
se dedicó a servir en el Espíritu en este reino de Dios. Y la predicación de su evangelio no dejó de mencionar quién era el Rey de Reyes y el Señor de Señores de este reino. Es muy importante revisar esos detalles porque el Dios poderoso nos quiere hacer conocer. Entonces dice su palabra que es justo que estemos llevando en el corazón todo este reino con sus leyes, con sus deseos. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que le amemos con todo nuestro corazón. Para así porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces en esta tierra vamos a dar testimonio de que estamos en un reino de Dios, haciendo su voluntad, amando a ese Dios poderoso. Por eso es que el Dios del cielo en el Salmo 2 le dice a su Hijo: pídeme lo que quieras, porque el Dios del cielo tiene riquezas maravillosas. Entonces dice que el Dios del cielo anuncia el decreto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice también que Él lo quebrantará con vara de hierro y desmenuzará como vasos de alfarero a todos los que se oponen a este reino de gloria. Y entonces tenemos que pedir discernimiento y estar recibiendo siempre sus leyes que van a amonestar nuestra vida para caminar con toda bendición en este reino. Por eso es que David se hizo conforme al corazón del reino de Dios y le hizo ver grandes cosas y le prometió que de su descendencia nacería el Hijo de Dios. Qué maravilloso es encontrar hombres, mujeres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que entraron al reino de Dios, que obedecieron sus leyes, que amaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, y son para ejemplo nuestro para caminar en novedad de vida. Dios es bueno, Dios es fiel. Este reino es un reino inconmovible. Entonces damos gracias a Dios por este reino. Tenemos que aprovechar cada mover de Dios, porque dice la Biblia que por Dios reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Y tenemos que ser sabios para que podamos entender esos misterios del reino de Dios. El reino de Dios está ahí cerca para nosotros y debemos adorar a nuestro Padre Celestial por ese cuidado que tiene de mostrarnos su amor y su gracia. Dice su palabra que por la abundancia de su misericordia nosotros entramos en este reino y nos postramos delante de su trono porque estamos siendo entendidos, conociendo las misericordias del Todopoderoso. Y el Salmo 119, 120 dice: mi carne se estremece por temor a ti y a tus juicios. Tenemos que tener ese temor en nuestro corazón. Él es rey y como rey Él decreta. Por eso Él dice su palabra, ya lo leímos, Él decretó: mi hijo eres tú, le dijo a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces le dice ahí mismo en el verso 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces todos los reinos le fueron entregados a Jesucristo. El pueblo de Israel, cuando entraban en desobediencia al Rey de Gloria y no obedecían el reino de Dios y sus leyes y sus caminos, entonces entraban en esclavitud.
entraban siempre en una depresiones. Por eso es que hay un salmo que dice, ay, cuando nos sentábamos en los ríos de Babilonia lamentando, recordando aquellos tiempos de gloria donde se manifestaba la gloria de este reino, el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios trae bendiciones y riquezas hermosísimas, pero nosotros tenemos que cuidar de poner por obra sus leyes. Ya vimos que es un reino donde está con todos los poderes de un rey soberano, poderoso, creador de los cielos y la tierra, que Dios ha creado todas las cosas. Solo este reino eterno, solo este reino de Dios ha hecho posible que el universo exista, que la tierra exista. Y mire qué lugar más hermoso el que nos dieron para habitar. Este rey tuvo cuidados preciosos y sigue teniendo cuidados. Entonces acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia y alcancemos la misericordia. Porque Jehová es nuestro juez, dice Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, dice Isaías 33:22. Él mismo nos salvará. Él mismo tiene el poder para salvarnos de las tinieblas y del pecado en el cual el mundo cayó. Y de ahí hemos sido rescatados por gracia y misericordia. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que este reino de Dios se establezca en nuestro corazón, nos haga entendidos, conocedores de su palabra. Grande es tu misericordia, Señor, poderoso Dios. Venimos en el nombre poderoso de Jesús. Venga tu reino y se establezca en nuestros corazones. Permite, Padre Celestial, que haya arrepentimiento a nuestras vidas, que haya un anhelo profundo de buscar tu rostro, que siempre estemos delante de tu presencia, amándote, llenándonos de tu gracia y de tu amor. Tú eres un Rey poderoso. Para ti no hay nada imposible. Señor, que los que estamos en tu reino, cada día te conozcamos más. Cada día temamos más al Rey de la gloria. Que nuestro temor y temblor sea delante del Rey de reyes y Señor de señores, de este reino eterno. Por favor, ayúdanos, bendícenos, derrama de tu amor y de tu gracia. Queremos estar firmes en este reino, vivificados por el poder de este reino. Hay poder en el reino de Dios. Hay poder como para desechar tinieblas y para caminar, como le dijeron a Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo, si no, no podremos ver el reino de Dios. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Que esas verdades se establezcan en nuestro corazón y caminemos firmes, llenos de la presencia del Rey de este reino. El reino de Dios se acerque a su vida y en todo podamos darle la gloria, la honra, la alabanza. Bendito reino de Dios que se nos ha alumbrado, que nos da el conocimiento, que nos da la luz para caminar. Bendito Rey de reyes y Señor de señores, te amamos y te bendecimos. Toda la gloria, la honra y el honor sean para este reino de Dios, y su misericordia y su gracia siempre nos alcance para ser rescatados del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor le bendiga, le guarde. Vamos a terminar hasta aquí este tema. Esperamos que sea de bendición y que el Dios Todopoderoso
siga guardando su vida, llenándola de su gracia. Amén.